generación podemos modernizar la nación con ética, disciplina y unión. Actuamos con responsabilidad, con igualdad y armonía. Reconstruyamos el tejido social, sembremos la esperanza día a día de un nuevo amanecer. Contra la corrupción todos tenemos que ver, modernizando el Estado, democratizando el control, con la participación de todos los colombianos. Nace la veeduría en la lucha contra la corrupción. Contra la corrupción todos tenemos que ver, modernizando el Estado, democratizando el control, con la participación de todos los colombianos. Somos un pueblo cansado de la corrupción. Gritamos fuerte, hoy alzamos la voz. Comunidad que no se conforma, luchemos juntos, cambiemos la historia. No me metan cuento, no más corrupción. Hoy somos acción, poder y equidad para la gente. No me metan cuento, no más corrupción. Hoy somos acción, poder y equidad para la gente. Poder y equidad para la gente. Poder y equidad para la gente. Somos transparentes. Poder y equidad para la gente. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todas las personas que en este momento se conectan a Facebook. Esto es Sobre la Mesa, fin de semana. Hoy estamos en la emisión 211 de Sobre la Mesa. Recuerde que también tenemos Sobre la Mesa los días fines de semana, sábados a partir de las 2 de la tarde. Hoy en Sobre la Mesa estamos con un tema, con dos invitados de lujo, déjeme decirle primero, y con un tema muy importante. Hoy es 9 de diciembre y estamos celebrando, o se está conmemorando más bien, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. En este día nosotros queremos pues lanzar como consigna: los mandatarios y servidores públicos transparentes, un objetivo a alcanzar por parte de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Entonces hoy en el Día de la Lucha contra la Corrupción, pues vamos a estar trabajando o conversando más bien con estos dos invitados de lujo sobre este tema tan importante, la transparencia en la función pública. Pues para eso le tenemos, como les decía, como invitada a la abogada Lina María Mafla Ospina. Ella es abogada de la Universidad San Buenaventura de Cali, es especialista en gestión pública, está desarrollando la maestría en política pública en la Universidad del Valle y es asesora y consultora
en temas de transparencia y de gobierno abierto en entidades públicas. Eh, Lina María, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan justamente en este día tan importante que es la conmemoración internacional de lucha contra la corrupción. Muchas gracias, Lina María, pues por acompañarnos hoy aquí Sobre la Mesa. Bueno, también les tenemos un invitado que ya ustedes conocen hace rato, que hace parte, ya ha estado varias veces aquí en el programa y que nos alegra mucho tenerlo de nuevo porque la cantidad de información y conocimiento que comparte cada que viene a este programa, pues es muy valiosa. El profesor Maximino Mafla, él es abogado también. Permítame, yo le voy a decirles algunas de las muchas cosas que ha estudiado y que trabaja el profesor, pero es larga la lista. Él es abogado de la Universidad Santiago de Cali, está adelantando el PhD en Derechos en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Ha realizado varias investigaciones, es par evaluador internacional de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en los temas de participación ciudadana, control social, lucha contra la corrupción, responsabilidad civil y veedurías. Como les digo, es investigador, ha hecho varias investigaciones, entonces pues tenemos un invitado, otro invitado de lujo. Profesor, buenas tardes, bienvenido. El micrófono. Listo, qué pena. Muy buenas tardes para todos y todas, muy buenas tardes para el director y conductor de este espacio sobre la mesa, también para toda la ciudadanía de antioqueña, del departamento de Antioquia, de la ciudad de Medellín, y para toda Colombia y Latinoamérica, porque este programa en sus muchas repeticiones y en vivo se ve en Latinoamérica. Entonces, déjeme decirle que este es un día muy especial porque se conmemora el Día Internacional, como usted ya bien lo dijo, en la lucha contra la corrupción. Naciones Unidas ha desplegado una noticia o una información que habla de que unidos todos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad del planeta. Entonces, bajo ese lema, pues permítame saludarlos a todos y todas, a la doctora Lina María Mafla y a todas las personas que hacen parte de la mesa, de los integrantes de la mesa de trabajo de este espacio tan importante de la veeduría ciudadana de la Comuna 6 de la ciudad de Medellín. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Sí, queremos pues también vincularnos a esta conmemoración y para eso pues hemos preparado un tema que de la mano pues de nuestros invitados queremos que sea más como un asunto pedagógico. Esa siempre ha sido como la línea de este programa, es hacer pedagogía desde la vivencia, desde la conversación, desde el diálogo continuo sobre los temas que tienen que ver con la participación ciudadana, el control social, también sobre la planeación del desarrollo. Entonces son temas que a los ciudadanos de pronto nos aparecen un poco lejanos, pues quizás por la cultura en que hemos crecido y nos hemos desarrollado. Sin embargo, no dejan de ser unos temas muy importantes para los ciudadanos y para el desarrollo de las comunidades. Profesor, pues entonces iniciemos y doctora, iniciemos con la conversación. Hay varias leyes, hay varias normas en el Estado colombiano que buscan precisamente la transparencia. Pero antes de avanzar en esas normas, en las cuales por supuesto no vamos a profundizar, simplemente las vamos a exponer aquí para que los ciudadanos tengan conciencia de que están ahí. Ya en varios programas también hemos hablado sobre alguna de ellas, como es la 1712.
pero hoy lo que queremos es como más tratar de aclararle a los ciudadanos qué es esto de la transparencia. Doctora, usted tiene gran experiencia en el tema de la transparencia tanto a nivel público como a nivel privado. ¿Por qué no nos explica un poco de pronto, nos introduce, perdón, en ese tema, en ese concepto precisamente de la transparencia? Doctora, bien, bien puede y nos cuenta sobre ese concepto de la transparencia. Bueno, digamos que en relación con el concepto de transparencia, es importante realizar algunas acotaciones y que desde la ciudadanía podamos comprender un poco las dimensiones del concepto de transparencia. Eh, digamos que desde lo legal o desde lo reglamentario, en Colombia la transparencia está ligada al tema de acceso a información pública. Y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, todos, digamos, las diferentes recomendaciones de organismos internacionales, como la OCDE, Naciones Unidas, UNODC, el PNUD, digamos, todos estos organismos enfocan el tema de transparencia, acceso a información pública. Y justamente desde la ley 1712 que reglamenta ese derecho que tenemos de acceder a la información, que de hecho ha sido reglamentado desde hace mucho tiempo, inclusive en Colombia, digamos, no con los efectos que en el momento tiene justamente, pero sí de una o cierta forma, inclusive desde antes de la Constitución del 91, se hablaba en Colombia de poder acceder a los documentos públicos, que digamos que estaban en posesión de las entidades oficiales para ese momento. Y justamente pues en el marco de los derechos humanos y digamos todas esas declaraciones internacionales se establece que la ciudadanía puede acceder a la información que se genera, que se produce, que está en custodia de las entidades públicas. Pero ahí es importante, digamos, algo desde lo que hemos venido investigando y desde la práctica un poco comprender que la transparencia no solamente debe de estar relacionada con ese concepto de acceso a información pública, sino que debe comprenderse o de catalogarse la transparencia justamente como un principio macro gestión pública y que implica que la transparencia sea un principio macro de gestión pública. Y es que el hecho de que un gobierno, ¿cierto?, sea transparente implica que no simplemente entregue la información a la ciudadanía, sino que tiene que hacer, digamos, todo un ejercicio de prácticas de buen gobierno justamente que propendan por la transparencia. ¿Qué significa que algo sea transparente? O sea, cuando algo es transparente es cuando yo puedo ver a través de eso, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, yo tengo una ventana, ¿cierto? Y el vidrio es transparente, yo puedo ver a través de eso. Puedo ver lo que está ocurriendo al interior. Entonces, digamos que justamente eso implica el tema de la transparencia en la gestión pública. Y es importante ahí también relacionar el sector privado con el concepto de transparencia, porque tenemos que comprender que la transparencia no solamente debe ser desde digamos, las entidades públicas o las entidades privadas que prestan servicios públicos, sino que es importante también que las empresas, que el sector privado empiece justamente a involucrar estrategias o políticas de ética empresarial que propendan por la transparencia, de que tengan políticas claras de cómo, digamos, de políticas de regalos, de políticas de cómo están participando en las campañas políticas, de políticas justamente de cómo están participando, digamos, en ciertos procesos contractuales que se puedan adelantar con las entidades públicas. Entonces, justamente la transparencia debe comprenderse por eso, por todo un ejercicio, un conglomerado de prácticas de la colectividad en general, no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado, que nosotros, toda la ciudadanía pueda comprender qué ocurre, qué está pasando, cómo está pasando y cómo justamente se están manejando todos los recursos públicos. Estamos que un poco hablando de eso desde el concepto de transparencia. Sí, definitivamente es un concepto muy importante en el tema de lucha contra la corrupción, un concepto que en muchas ocasiones los ciudadanos no comprendemos bien, no lo comprendemos de la mejor manera y que pues es necesario
que vamos aclarando esos conceptos. Profesor, ¿usted nos quiere agregar algo respecto a lo que ya nos dijo la doctora Lina María? El micrófono, por favor, profe. Perdón, sí, claro, ese tema es demasiado importante, tiene muchas aristas, tiene muchas perspectivas, muchas visiones, muchas dimensiones. Y yo pensaría que podría, como para concretizar algo más de lo que dijo la doctora Lina María, ahondar un poco más en lo que es, en lo que no es y para qué sirve la transparencia. Verdaderamente, ¿qué es la transparencia? ¿Qué hace que un gobierno sea transparente? ¿Y cuál es el deber ser de un gobierno transparente? Serían como las preguntas que de la óptica de la investigación no se podría hacer, ¿no es cierto? Entonces, dando respuesta, podríamos decir que la transparencia en términos generales es un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos. ¿Y cómo se mide, cómo se evalúa eso de un gobierno democrático? Pues podemos decir, ya que hoy en día, inclusive en unas cadenas importantes se está hablando, se está haciendo encuestas de qué es un buen gobierno, pues déjeme decirle, Víctor Hugo, que un buen gobierno, básicamente de esta óptica de esta óptica que lo estamos mirando de la calidad democrática, un buen gobierno debe tener como ejes fundamentales la rendición de cuentas. Un buen gobierno debe necesariamente rendir cuentas y eso es un elemento que permite llegar a la transparencia. Sí, un buen gobierno tiene que ser transparente, pero a veces no basta con que los gobiernos sean transparentes y muestren, porque uno puede estar mostrando todo lo que está haciendo, pero hay que ahondar más, ir hasta lo más profundo, y por eso es muy importante estos dos elementos del buen gobierno, que son la rendición de cuentas, la transparencia y lo que estamos promoviendo ustedes desde Medellín y muchos de nosotros desde acá del Valle del Cauca, del suroccidente, que es el control social, que es el control ciudadano, que son los temas de veedurías, aunque también recuerde que la ley está, la última ley de promoción y participación ciudadana, yo no me aprendo los números, habla La del control 17, social de manera la 17, que 1757. sí, del 8 de julio del 2015, habla ¿cómo se llama? De las auditorías ciudadanas. Bueno, eso se están creando un montón de figuras. En el ámbito de la educación tenemos los contralores, los personeritos, los personeros estudiantiles. También se habla de la figura de la vigía, que son los veedores a las cámaras de comercio. De antemano, acá en Cali y en muchas ciudades del país se eligen democráticamente los jueces de paz y en segunda instancia los jueces de reconsideración. En los servicios públicos tenemos los vocales de control. Son muchas figuras que apuntan al control social. Entonces, no solamente de veeduría vive el hombre, ¿no? Pues yo les estoy enumerando cualquier cantidad de figuras sobre la base que el control social, como lo publiqué en un artículo para Latinoamérica, el control social, la democracia participativa, llegaron para quedarse, llegaron, ya están aquí y no se van a ir. Entonces, en ese sentido, sí, podemos decir eso, que para hablar de un gobierno transparente, de un buen gobierno, necesariamente debe haber participación ciudadana, debe haber transparencia, debe haber rendición de cuentas, debe haber eficacia, debe haber vocación de servicio de los servidores públicos, porque si uno es servidor público para servir al público, pero no tiene vocación, entonces pues no podemos hacer parte de un engranaje que nos lleve a un buen gobierno. Y bueno, esos son elementos fundamentales que de ese buen gobierno que hoy en día se está hablando en Caracol, nosotros podemos ir un paso más allá y hablar de gobiernos abiertos, participativos y eficientes para estar en armonía con el programa GAP de Naciones Unidas, que de una u otra manera conozco de primera mano porque he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos con el PNUD y a su vez también con la Organización de Estados Americanos, OEA. Sí, sin lugar a dudas, en el tema de la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas es un elemento fundamental. Permítanme, yo saludo, qué pena, se me pasó al iniciar el programa, saludar a los oyentes de los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio, emisora que usted puede sintonizar en el norte de la ciudad de Medellín,
como les digo, a través de los 88.4 estamos, la onda sonora de la emisora comunitaria cobija toda la parte nororiental de la ciudad y noroccidental de la ciudad. Entonces, a los oyentes de los 88.4 FM, un saludo muy especial. Un poco para decir por qué el 9 de diciembre es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas emite la resolución 58.4. Dice que a fin de aumentar la sensibilización respecto a la corrupción, así como del papel que pueden desempeñar la Convención para combatir y prevenir, se proclama el 9 de diciembre como el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción o Día Internacional contra la Corrupción. A este respecto, pues el secretario general dice lo siguiente: la corrupción es criminal e inmoral y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión del débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que deberían estar destinados a las personas que se encuentran en sus momentos de mayor necesidad. Definitivamente, los corruptos aprovechan los momentos de crisis para, pues, apropiarse de los recursos públicos. Profesor, las Naciones Unidas, pues, tiene y entidades internacionales tienen un papel muy importante en esto que ya hace rato inició, que es la promoción de los derechos, perdón, la promoción de la lucha contra la corrupción y de todas las herramientas que se han creado. De pronto, en este momento, doctora Lina María, algunas normas o algunas propuestas que usted nos pueda dar, algunas líneas sobre cómo los ciudadanos debemos, más desde los ciudadanos, porque sabemos que a nivel institucional hay entidades como son las Contralorías, las Personerías, la misma Procuraduría, la Fiscalía también en algunas formas hace también el control en la lucha contra la corrupción, pero los ciudadanos de a pie, doctora Lina María, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos apoyar esa lucha contra la corrupción? ¿Y qué tan importante es nuestro papel ahí? Bueno, Víctor Hugo, pues realmente el papel de los ciudadanos es fundamental, porque realmente la ciudadanía es el actor que dinamiza todo este ecosistema y es justamente el actor central en el ejercicio de el qué, el para qué y el cómo se realizan, digamos, todas estas dinámicas. Es importante, es muy importante que la ciudadanía esté todo el tiempo demandando información, o sea, demandando qué ocurre, o sea, digamos, desde el ejercicio de transparencia cuando las entidades publican su información, ¿cierto? Porque la ley establece qué información se debe publicar, cómo se debe publicar. No siempre esa información está en términos para que la ciudadanía pueda comprenderlo, para que la ciudadanía pueda usarlo y reutilizarlo. Y eso es muy importante. De hecho, justamente hace pocos años se expidió en Colombia una política pública de explotación de datos, una política pública de Big Data. Y justamente a través de esa política se comprende que la necesidad es que la información es una necesidad vital para la ciudadanía, para el ejercicio del control social, pero para un ejercicio del control social constructivo, ¿no? Y eso es muy importante porque cuando la ciudadanía tiene, digamos, la información de qué está ocurriendo al interior de las entidades, puede realizar ejercicios de control social constructivo. Y eso es vital porque las entidades deben de entregar la información a la ciudadanía sin que la ciudadanía, digamos, deba de pedírsela. Y eso es una falla, digamos, muy grande en las entidades porque a pesar de que uno de los principios a partir del cual se estructura la ley 1712,
que es la divulgación proactiva de la información. O sea, las entidades deben de entregar la información de forma anticipada a la ciudadanía en términos claros, en formatos reutilizables. O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las entidades publican estos contratos que son, no sé, 50, 60, 70 páginas, estos informes que son 100, 200 páginas, y es información que es escaneada como imagen? Entonces, son formatos que realmente le permiten a la ciudadanía decir, bueno, descarguemos esta información, hacemos un análisis, hacemos un ejercicio de correlación con el informe anterior, qué ocurrió, cómo está pasando, digamos que justamente no cumple con ese principio de facilitación de la información. O sea, la norma, digamos, establece que hay que abrir la información, hay que entregarla, hay que publicarla. Y las entidades normalmente lo publican, ¿cierto? Y dicen cumplimos, hacen su check en el listado. Y dicen lo cumplimos, estamos cumpliendo, los indicadores pueden decir sí, la entidad está cumpliendo, estamos bien. Pero realmente hay un ejercicio de información a la ciudadanía. O sea, normalmente las entidades piensan que los ciudadanos son un buzón de mensajes, ¿no? Yo suelo decir eso, o es como una bandeja de entrada en el correo cuando uno ve en promociones que le llegan y le llegan correos de todos los almacenes habidos y por haber, donde le envían promociones. Entonces normalmente las entidades hacen eso, dicen es que eso está publicado en la página web, o le dicen a ustedes que nosotros lo estamos publicando en redes sociales, pero realmente hay un ejercicio de información, o sea, hay un ejercicio de correlación ahí, un ejercicio de retroalimentación en esa información. Entonces, yo creo que más allá de los instrumentos que puedan existir o que los instrumentos que puedan tener la ciudadanía para acceder a la información, que están en la norma y que es un derecho, ¿cierto? Y que los ciudadanos pueden ejercerlo, es justamente cómo lo dinamizamos, cómo dinamizamos todos esos instrumentos que están ahí desde hace mucho tiempo, pero que realmente no funcionan. Entonces, por ejemplo, que es justamente uno de esos temas importantes frente al acceso a la información, es importante usar otro tipo de medios y que exista un ejercicio de correlación importante entre las entidades y entre la ciudadanía para conocer cuál es la información que realmente se necesita y sobre todo los formatos. O sea, es muy importante el cómo se está entregando la información, porque lo que él mencionaba, o sea, de nada sirve que no, publiquen la información, o por ejemplo, la salida fácil, es que ese contrato está publicado en el SECOP, pero vaya un ciudadano a pie, encuentre un contrato en el SECOP. Es demasiado complejo, es demasiado difícil. Solamente alguien que lo conoce puede saber cómo buscarlo y puede saber cómo encontrarlo. Entonces, por eso también es importante crear herramientas que permitan justamente que esa información llegue al ciudadano, que sea una información que realmente sea en formatos que garanticen su uso, su reutilización, que cumplamos con toda esta normativa que ya está, los instrumentos ya están, los ciudadanos pueden solicitar información, la norma dice que debe entregárselo a los 10 días, que de hecho si no le entrega la información hay una sanción y que la entidad debe entregárselo a los 3 días siguientes, pero justamente el objetivo de toda esta normativa es facilitarle la vida al ciudadano y facilitarle también la vida a la entidad. O sea, no puede ser posible que en pleno siglo XXI, después de una pandemia donde la tecnología se volvió justamente, digamos, nuestro día a día, un ciudadano tenga que radicar un derecho de petición para que una entidad le entregue una información. No solamente un ciudadano, sino, por ejemplo, como justamente digamos, algo positivo que nos generó la pandemia es que la necesidad de la información, que necesitamos la información en tiempo real y que necesitamos la información, no solamente los ciudadanos, también los gobiernos, porque en este momento todos los gobernantes del mundo tienen que tomar decisiones a partir de datos. Y esa es una de las premisas que de hecho está en la política de gobierno digital, y es tomar decisiones a partir de datos. Entonces necesitamos ciudadanos informados, ciudadanos que acudan a fuentes oficiales, ¿cierto?, para informarse, para tomar decisiones, pero para eso también necesitamos entidades que nos entreguen información en tiempo real, que nos entreguen información con valor público, información que sea a través de formatos que garanticen el uso, la reutilización de esa información, y sobre todo porque es que la información se convierte en un elemento fundamental no solamente para ejercer control, sino para crear empresa. Con toda la información pública podemos generar miles y miles de aplicaciones. Es uno de los principales insumos para los desarrolladores para generar aplicaciones y resolver con esos problemas públicos y también aportar justamente al desarrollo económico para realizar periodismo de datos, por ejemplo. O sea, cuando a través de los datos y de la información
los periodistas hacen un análisis y con eso le ponemos, digamos, el foco a problemas públicos importantes para que la ciudadanía conozca y comprenda esa información. Entonces, digamos que estamos cumpliendo con todo el ciclo y con todos los postulados que establecen justamente estas normas. Entonces, yo pienso que el principal, digamos, elemento o ese instrumento que necesitamos y que debemos de propender de la ciudadanía es dinamizar justamente todos esos instrumentos, es demandarle a las entidades que nos entreguen información en estos formatos. Es, por ejemplo, a través del portal de datos abiertos, que es un portal, digamos, muy importante porque hay un ejercicio de retroalimentación. Todos los ciudadanos pueden escribir a través del portal qué información necesitan, qué datos necesitan, y justamente hay un ejercicio importante de decirle, esta información se puede publicar así o no se puede publicar, de acuerdo a la normativa, cómo lo pueden publicar. Entonces, digamos que en la medida en la que la ciudadanía demande esa información, podemos justamente dinamizar todos esos instrumentos legales que tenemos para acceder a la información y generar un poco de transparencia y de control. Muchas gracias, doctora Lina María. Usted toca varios puntos muy interesantes que voy a tratar de recoger cuando regresemos de la pausa. Ya nos pasamos un poquito de la pausa de la emisora. Vamos a ir a la pausa de la emisora. Cuando regresemos de esa pausa, vamos a ver un video precisamente que hace la Corporación Transparencia por Colombia, que también es una de nuestras aliadas en el tema de lucha contra la corrupción. Y luego retomamos un poco lo que nos dijo la doctora Lina María, y también, por supuesto, vamos a escuchar pues los aportes muy seguramente muy importantes, que nos va a hacer el profesor Maximino. Vamos a la pausa y regresamos para que continuemos con este importante tema. Por la verdadera participación ciudadana contra la corrupción. ¿Estás cansado de ver cómo la corrupción se apodera de todo y nos deja sin oportunidades? Yo también. Por eso, hoy te vengo a contar fácil y rápido qué es Control Ciudadano Anticorrupción y para qué sirve. El control ciudadano es un derecho y un deber que todos tenemos para vigilar la gestión pública y sus resultados. Estas son 4 razones fundamentales del por qué hacer control ciudadano con enfoque anticorrupción. Primero, para identificar situaciones que están permitiendo la entrada de la corrupción y afecten la implementación de tu objeto de control. Segundo, para alertar a las autoridades sobre estas debilidades que pueden abrir la puerta a que se presenten hechos de corrupción. Tercero, para promover espacios de diálogo entre la ciudadanía y la institucionalidad pública o privada sobre la importancia de proteger tu objeto de control. Cuarto, para entregar recomendaciones a las instituciones sobre cómo fortalecerse y evitar la materialización de los hechos de corrupción. Y quinto, para proteger los recursos de los intereses de los corruptos. Yo sé, aunque suena muy complejo, no lo es tanto. Y te voy a dar unos tips para hacerlo bien. Aprende la diferencia entre lo que es y lo que no es corrupción. Selecciona la política, plan, programa o proyecto al que le quieres hacer control ciudadano. Vuélvete una dura o un duro en el tema que elegiste y en el contexto de corrupción del lugar en donde se implementa. Identifica los riesgos de corrupción y ubícalos en una escala entre muy bajo y muy alto. Haz una lista de recomendaciones para evitar que estos riesgos se vuelvan realidad. Difunde los resultados de tu ejercicio mediante las estrategias que consideres adecuadas. Genera espacios de diálogo con los funcionarios y demás actores de interés para llevar tus recomendaciones y promover un cambio. Recuerda que todos y todas hacemos parte de la ciudadanía activa y podemos hacer que las cosas cambien. Luchemos juntos contra la corrupción.
Bueno, regresamos de la pausa. Muchas gracias a los oyentes de los 88.4 FM por estar ahí escuchándonos. También pueden participar a través de nuestro Face. Ahí estamos pendientes de sus comentarios y de sus sugerencias o, por supuesto, de sus opiniones sobre este importante tema. Estaba para recoger un poco lo que, pues, unos temas que tocó la doctora Lina María muy importantes en el tema de la transparencia y precisamente en el tema de acceso a la información, hechos que nosotros hemos sufrido, y lo digo así porque debería ser, como lo decía ella, más fácil el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Y ella menciona dos aspectos muy importantes en el tema de acceso a la información, o no dos, varios. Uno de ellos es que los documentos o la información sea fácilmente manipulable en el buen sentido de la palabra, que la pueda usar los ciudadanos para los diferentes temas que la requiere. Ella mencionaba dos, la veeduría ciudadana o el control social, y mencionaba también el tema del periodismo de datos, un tema muy importante, porque hay periodistas que hacen su trabajo precisamente fundamentados, y todos los que hacemos veeduría y que hacemos control social nos debemos de fundamentar en la información oficial. Desafortunadamente, también nos hemos dado cuenta que en temas muy importantes como es el COVID y como es la distribución de las ayudas y otra serie de asuntos que ha tenido que ver con esta emergencia, los medios de comunicación tradicionales del país han dado noticias muy preocupantes sobre cómo se están utilizando esos recursos. Desafortunadamente decía porque hay información que no está siendo tratada por el Estado o el gobierno más bien de manera rigurosa y se cae en asuntos de una información que a veces no es muy fiable. Entonces, si partimos de la base que la información que nosotros requerimos para nuestro ejercicio de control y los periodistas para también su ejercicio periodístico debe ser, principalmente debe ser oficial, y esta no está cumpliendo con los suficientes elementos de rigor, además de lo que nos decía la doctora, de no ser fácilmente usables por los ciudadanos, pues ya ahí tenemos un asunto bien preocupante. Profesor Maximino, bien pueda y nos cuenta también su opinión sobre este tema. Eh, Qué pena, profesor, el micrófono. Sí, Sí. siempre me olvida. Bueno, en ese orden de ideas, todo lo que se ha venido planteando por parte de la doctora Lina María, no solamente lo plantea ella, sino que eso se ha convertido ya en una tendencia a nivel global. En la relación ciudadano, ciudadanía, sociedad y Estado, en esa relación de, digámoslo así, de la base, de las organizaciones de base, de organización, de estructuración desde la sociedad hacia el Estado y de articulación de los tres, cada día más los ciudadanos, Víctor Hugo, demandamos mayor información. O sea, lo que ella estaba diciendo se convierte ya en una tendencia para que vamos siendo muy claros para las personas que nos están escuchando y viendo. La información se convierte, la necesidad de la información confiable se convierte ya en una tendencia, digámoslo así, sobre las distintas situaciones que se realizan desde los poderes públicos. Entonces, los ciudadanos cada día aspiramos más al libre uso de la información pública, pero tal como se ha venido acotando en este programa, de una forma fácil, útil, viable, pertinente, asequible, y que se pretenda con ello conocer qué, quiénes, cómo, cuándo y cuánto gastan los responsables, los servidores públicos que tienen la misión de ejecutar el presupuesto público desde los ordenadores del gasto. Entonces, la transparencia, que es el tema que nos compete, se ha convertido hoy, diría yo, en uno de los indicadores fundamentales. Para mí, el más importante de la calidad, ese indicador permite medir la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos. Y en presupuesto, y en el presupuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera participación ciudadana en los asuntos públicos, y sobre todo en el tema que a nosotros nos interesa, Víctor Hugo, en la fiscalización de lo público. Y cuando hablo de fiscalización, es que de una u otra manera nosotros
como no estamos en Alemania, donde tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas como ciudadanos, acá tenemos que articularnos con los organismos de control, personerías, contralorías, procuradurías, porque de ellos dependemos, y veedurías distritales, ¿no? Porque de ellos dependemos para hacer muchas de las actividades que debemos hacer y que tenemos que hacer para llegarle más a la ciudadanía. Entonces, cuando se aumenta la información de la sociedad, al generalizar ese acceso a la misma, el poder del sector público se propicia y en consecuencia aparece un mejor conocimiento de las oportunidades, de las circunstancias y procedimientos que existen y que abren una nueva perspectiva para la toma efectiva de decisiones, porque ahí ese es el punto, la toma de decisiones. Si hay buena información, como lo dice mi amigo Sartori, que es el que me apoya teóricamente, si hay buena información podemos tener conocimiento. Si tenemos información y conocimiento, eso nos va a generar un interés y con ese interés vamos a prestar mayor atención y ahí es donde llega la participación efectiva que estamos buscando, amigo Víctor Hugo. Sí, muchas gracias. Entonces, no he terminado. Sí, bien pueda. Entonces, sigue la pregunta del millón que se la hago a mis estudiantes y que la hago aquí en este foro. ¿La corrupción es causa o es efecto? Muy buen, La muy, corrupción es causa de ese efecto. Esta pregunta, no se me asusten porque esta pregunta la he hecho en todos los escenarios locales, departamentales, regionales, nacionales, pero sobre todo internacionales y ha causado mucha roncha porque la ha hecho ante élites de la comunidad internacional, expresidentes que hoy en día muchos están en la cárcel y entonces por eso la traigo a colación porque en su momento no se le prestó mucha atención. ¿La corrupción es causa o es efecto? Y esa es una pregunta fundamental para celebrar este día, que desde la óptica de los ciudadanos sí nos hemos estado preparando, no para combatir personas, pero sí para crear una cultura de cambio. Entonces, en esa óptica podemos decir que la corrupción puede ser tanto causa como efecto, porque no se podría decir que la corrupción es simplemente un efecto. La corrupción es causa porque mire que si se acaba la corrupción, y el CBY y el cómo voy en todos los contratos, que casi siempre tienen por costumbre esas proporciones, entonces mucha de ese dinero, no digamos que en ningún país hay corrupción, en todos los países hay corrupción, pero al menos deben hacer las obras, no se puede esperar de que se sigan dilapidando los recursos del Estado. Entonces, lo que se busca es de que si logramos al menos mermar, como dijo un presidente de la República, disminuir a unas mínimas proporciones, pero vaya ya, porque este tema de la corrupción nunca se va a acabar, según sí. tengo entendido, porque viene de la sécula seculorum de la humanidad. Entonces, lo que sí podemos tratar de llevarla a unas causas medibles, a unas causas mínimas, y que nos pueda permitir que al menos se invierta en lo público, se invierta en la ciudadanía, se invierta en la gente, y ese dinero que ya no se va a perder va a servir para mejorar las situaciones deplorables de muchas personas que hoy en día viven con índices de miseria prácticamente, no de pobreza, estamos hablando de miseria, y entonces esa sería una forma para combatir los tres grandes problemas que tiene este país, según mi concepto, que son la corrupción, la corrupción, el desempleo y la inseguridad. Porque si hay corrupción, esa corrupción nos va a generar inseguridad y esa nos va a generar, perdón, desempleo, y ese desempleo de una u otra manera nos va a afectar la seguridad, y a partir de allí podemos tratar de crear una sociedad más armoniosa, más vivible, al menos que al menos aspiremos a tener algo del artículo 22 de la Constitución, el derecho a la paz como un derecho fundamental. Sí, muchas gracias por esos aportes tan importantes. Mire, profesor, permítame antes de plantearles la siguiente parte del programa, que es una parte que queremos desarrollar un ejercicio para que los ciudadanos conozcan cómo se puede hacer más transparente el gobierno y qué tanto está funcionando eso, lo vamos a ver enseguida. Pero permítame, yo saludo por aquí y recibo el saludo de Estrados Comunales. Oscar, un saludo muy especial para Oscar de Estrados Comunales. Está Juan Carlos López, un saludo también muy especial para Juan Carlos. Elizabeth Ospina también, por supuesto, con el saludo muy especial. Está Claudia Flores. Claudia, un saludo muy especial de la Mesa de Derechos Humanos. A ver, se me cerró esto aquí, hombre. Eh,
Bueno, está de la Mesa de Derechos Humanos, está también Aure Aricapa, tiempo sin saludar a Aure, un saludo muy especial nos dice ya, saludos, saludos también para ti, Aure, muchas gracias por estar ahí en la audiencia. Y a todas las personas que se conectan y que posteriormente también nos ven en YouTube, porque este video posteriormente también lo estamos subiendo a YouTube, un saludo muy especial para ellos. Dice las Naciones Unidas. Dice, las actitudes frente a la corrupción están cambiando. Tan solo hace 10 años atrás, la corrupción era solo un susurro. Hoy en día hay signos de creciente intolerancia hacia la corrupción y los políticos, gerentes y directores que cada vez están siendo juzgados y condenados. Hay países con sanciones muy fuertes a los corruptos. Inclusive hoy, en esta semana, pasamos un video sobre que le hace la DW sobre dos senadores o dos políticos alemanes que fueron, pues, no era tanto, sí, no era tanto hechos de corrupción, pero que daban mala imagen, que le daban mala imagen a la sociedad, que fueron pues ahí fueron puestos a la luz pública y dimitieron inmediatamente al cargo. Aquí, por el contrario, los hechos de corrupción son premiados con embajadas o con cargos en el gobierno nacional más altos. Eso es también parte de lo que tenemos que luchar nosotros contra la corrupción, buscar que la sanción de los ciudadanos los lleve a que más bien abandonen el cargo y no continúen haciéndole daño a la sociedad. Hay varias páginas que tiene el gobierno nacional, el profesor nos facilitaba, nos mencionaba una que era muy importante y la cual estuvimos pues ahí mirando y la vamos a mirar más adelante, pero también hay una página que es la función pública, es el sistema de información y gestión del empleo público. En esta página, permítanme, yo les comparto cuál es la página. Esta es la página. En esta página los ciudadanos podemos ingresar y hacer un ejercicio que deberíamos hacer muy constantemente, y es que en esta página los servidores públicos, mandatarios y servidores públicos deben subir a esta página ¿cómo es que se llama? Sí, certificado de ingresos y también de incompatibilidades, cosas con las cuales no deberían tomar decisiones porque tienen intereses ellos o sus familias. Hicimos un ejercicio, profesor y doctora Lina María, hicimos un ejercicio muy interesante en y lo vamos a hacer pues aquí también en este momento para que los ciudadanos, quienes nos ven lo hagan. Se llama funcionpublica.gov.co y ahí encuentran un link que dice consulta ciudadanos y ahí pueden escribir. Nos piden, por ejemplo, el primer nombre, voy a escribir Iván, permítame, a ver, Iván, y voy a poner aquí Duque, ¿sí? Duque, que es nuestro presidente. Nos pide también el número de cédula, por supuesto no tenemos el número de cédula del presidente, pero sí tenemos en qué entidad está, es la de Presidencia de la República. Y cuando le damos buscar, precisamente nos dice que sí, que hay dos archivos, bienes en conflicto y declaración de renta. Son los dos documentos que podemos encontrar ahí. Nos hicimos este ejercicio también con el alcalde, Daniel. Luego ponemos aquí Quintero, y luego nos venimos para acá y decimos Alcaldía de Medellín. Buscamos y nos dice que precisamente tiene bienes en conflicto, rentas y aportes. Ahí tiene un documento más que el anterior. Entonces, bueno, ahí tenemos pero lo hicimos, vamos a hacerlo también con un concejal de nuestra comuna,
un concejal precisamente que salió de nuestra comuna, eh, se llama Fabio y el apellido es Rivera. Rivera, voy a buscarlo aquí. Fabio Rivera. Espérenme un momentico. Y al Consejo de Medellín. Consejo de Medellín. Buscamos. No hay nada, no hay datos. Hay otro aquí que es Aura y Arcila. Arcila. Consejo de Medellín también es otra concejal. A ver qué nos dice. También nos dice que no hay datos. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio con un edil de nuestra comuna, el presidente de nuestra comuna, Marlon Raúl, y se llama Marlon Raúl Grajales Viejo. Grajales Viejo. Listo. A ver. Y vamos a decirle Junta Administradora Local. Junta Administradora Local, Comuna 6, buscar. Nos dice que no hay datos. Bueno, ese era un poco el ejercicio que queríamos mostrarle hoy a los ciudadanos, cómo pueden consultar sobre sus servidores públicos, los cuales deberían tener, ustedes me dirán si estas herramientas en realidad tenemos los ciudadanos cómo reclamarle al Estado o al gobierno para que se cumplan, para que en realidad estas herramientas sean pues los funcionarios o los mandatarios o servidores públicos suban la información. Doctora, ¿usted cómo ve? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para que estas herramientas en realidad cumplan la función para las cuales fueron creadas? Perdone que los interrumpa, me están escribiendo por acá en el chat de que si se podría repetir en forma breve y sucinta el procedimiento para acceder a esa información, Víctor Hugo. Ah, bueno, Parece entonces muy importante, sí. Muy breve, paso por paso, a dónde, qué página y todo eso. Bueno, voy a Sería mirar. bueno mostrarlo. Sería bueno mostrarlo si se puede. Lo que pasa es que se está viendo, en Facebook lo vieron, yo mostré la página en Facebook, ustedes de pronto no la ven porque ustedes están No, aquí, pero voy a volverla a colocar. paso por paso, en forma muy breve, muy sucinta, o al menos decirlo. Primer paso, segundo paso. ¿Qué página es? ¿Cómo se llama la página? Ya les digo cómo se llama la página y dice, entonces el enlace de la página es funcionpublica.gov.co. En esa encuentran tres pestañas, en una de esas pestañas dice Consulta Ciudadanos. Entonces, cuando entran a Consulta Ciudadanos, se van a encontrar primer nombre, uno coloca el primer nombre de la persona que está buscando, luego dice apellido, primer apellido, entonces coloca el primer apellido, luego pide el número de cédula, muy seguramente no tenemos el número de cédula, pero no es requisito porque ya lo vimos que con el presidente de la República nos funcionó y con el alcalde de Medellín también nos funcionó. Pero aquí decimos Marlon Grajales, él es el presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 6 de Medellín y le colocamos Junta Administradora Local, o sea, hay otra casilla que nos dice nombre de la entidad, a qué entidad pertenece ese servidor público y le damos buscar. Y en la parte de abajo, si el funcionario ha cumplido con la exigencia de la ley respecto a esta página, recordemos que ya enseguida les doy la norma que exige que los funcionarios públicos suban su información, al menos el certificado de ingresos de rentas y de incompatibilidades. También vimos que el alcalde de Medellín tenía tres documentos ahí que enseguida volvemos y los miramos. Y le damos buscar, en este caso nos damos cuenta que no hay información, quiere decir que el servidor público no lo ha subido. Voy a buscar de nuevo Daniel
Quintero, que es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y no sé su cédula, entonces solo coloco aquí Alcaldía de Medellín, y le doy buscar. Inmediatamente me aparece que él ha subido los siguientes documentos: bienes, en conflictos, el certificado de rentas y otro documento que se llama aportes. Esos documentos los podemos descargar y usarlos los ciudadanos. Ahí veía, entonces yo creo que ahí les queda claro cómo esta es una de las herramientas fundamentales, muy, muy importantes, pero como vemos, yo busqué por fuera de, pues para experimentando, mirando la página, yo busqué casi todos los concejales de Medellín, o varios de los concejales, como 10 concejales busqué y ninguno tenía la información ahí. Y la Junta Administradora Local, pues tampoco, ninguno de los ediles tiene la información ahí. La información que hay que decir, esa información, voy a darle la norma, dice la ley 2013 de 2019, por medio de la cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y el registro de los conflictos de intereses. Esos son los documentos que deben subir los servidores públicos y los mandatarios. Yo cuando me refiero a mandatarios me refiero a aquellos que son elegidos mediante el voto popular, como son alcaldes, gobernadores, senadores, presidente, ediles, todos estos que son elegidos. Y los servidores públicos me refiero a las personas que por sus profesiones o por los conocimientos ocupan un cargo en la administración pública. Puedo estar equivocado en la definición de esos dos conceptos, pero y si es así y ustedes me pueden colaborar con eso, les agradezco. Esa era la página que queríamos hoy también pues como compartir. Hay otra que fue la que me recomendó, permítame un momentico, profesor, esta me la recomendó el profesor Mafla, aquí se la estoy compartiendo, se llama, voy a decirles el enlace exacto, se llama datos.gov.co. Así es el enlace, www.datos.gov.co. Yo estuve un poco mirando la página y tiene pues el acceso a un montón de, aquí por ejemplo, descubre datos del gobierno colombiano para investigar, desarrollar aplicaciones, crear visualizaciones e historias. Conoce visualizaciones, esa es otra pestaña donde se puede consultar visualizaciones e investigaciones creadas a partir de datos abiertos. Y luego está pública, datos del gobierno para que puedan ser usados en investigaciones, aplicaciones, visualizaciones e historias. Y bueno, y tiene más información, tiene una serie de información, ahí la pueden consultar también. Son dos páginas que queríamos compartirles hoy y que ayudan a los ciudadanos a que puedan también pues hacerle seguimiento a las actuaciones de los servidores públicos. Muy preocupante nos parece a nosotros porque hoy los servidores públicos que identificamos como las juntas administradoras local, pues en Medellín ya les asignaron recursos para la para la próxima vigencia, el año 2021, o sea que van a tener unos ingresos pues va a ser como honorarios para los servidores públicos, los ediles, pero pues uno se da cuenta que hay ediles que no trabajan, pues no, ser edil le quita casi todo el tiempo y sin embargo progresan económicamente pues ahí empieza la duda, bueno, ¿de dónde salieron los recursos del edil que no le pagan por ser edil, pero que además pues no trabaja? Entonces, ¿de dónde salen esos ingresos y todo, pues que van comprando casita, que van comprando carrito, que van adquiriendo una serie de cosas? Pues desafortunadamente, aunque los ediles y las personas no nos gusta que nos escruten, que nos miren la vida, pues los servidores públicos tienen la obligación de decir claramente de dónde provienen los ingresos. Muy seguramente los ediles que compran casita y que compran carrito, pues las esposas, los esposos tienen trabajos y de ahí salen, pero el servidor público tiene que dejar eso transparente. Doctora, la veo con ganas de decirnos algo al respecto.
Bien pueda. Eh, no, un poco con el tema anterior, dejar ahí como acotar que esta ley de 2019 hace la salvedad de que para los servidores públicos que son de elección popular deben de publicar el certificado de aportes que realizan de su campaña. Eso es como, por eso es que los alcaldes, por ejemplo, y demás, tienen ahí el certificado de aportes adicional a los demás servidores públicos. Y bueno, sí, digamos que en relación con el tema de los ediles y digamos que con esta disposición, esta nueva disposición que hay respecto a la asignación de recursos, nuevamente, digamos, ellos entran justamente a ser parte de todas las personas que reciben justamente el erario. Y ahí en ese sentido, pues sí es importante solicitar justamente transparentar esa información, no solamente porque sea una obligación, sino que digamos que más allá de la obligación es justamente el deber ser, o sea, están elegidos para realizar justamente todas estas acciones desde la comunidad y ellos deberían de ser un ejemplo, o sea, siento que más que hay que verlo como una oportunidad y también demandarles a ellos, justamente como ciudadanía, debemos de demandarles a ellos que digamos que han estado por mucho tiempo como ahí digamos, en una línea entre la ciudadanía y entre ser servidores públicos y tomar decisiones y devengar y demás, debe ser importante que ellos justamente sean un ejemplo de transparentar esa información, de que transparenten el tema de su declaración de renta, transparenten justamente el tema de conflicto de interés. Ahí en el conflicto de interés, digamos que hemos ido avanzando poco a poco en el país, pero es importante que el tema de conflicto de interés sea justamente un requisito para todas las personas que contraten con el Estado, porque lo que ocurre es que nosotros, o sea, se contrata una persona, pero no sabemos si esa persona tiene un hermano, un tío, un primo que trabaja en unos temas, que no, y realmente para las entidades también es complejo saberlo, o sea, si yo no tengo como, o sea, simplemente me traen el certificado de que no tiene antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales y demás, y esos son los documentos que exige justamente la contratación. Pero digamos que el tema de conflicto de interés, más allá de algo obligatorio, tiene que ser un tema voluntario para construir una cultura de legalidad justamente en este tema, una cultura de integridad, debe ser más desde la concepción de la integridad y desde la prevención de la corrupción. Cuando, digamos, se tenga esa información, se tiene una herramienta importante para conocer quiénes son los contratistas, realmente cuál es, digamos, el trasfondo de los contratistas, porque nosotros podemos saber quién es como persona, si tiene algún antecedente y demás, pero no sabemos cuál es el trasfondo, cuál es su contexto económico, cuál es su contexto político, cuál es su contexto social y demás. Y en ese sentido, en el tema de conflicto de interés, creo que hemos ido avanzando poco a poco en la normativa, aún nos falta muchísimo, pero sí sería importante que fuera un ejercicio justamente voluntario de todos los servidores públicos y los contratistas, que la ciudadanía pueda conocer justamente esa información. Sí, ahí tiene usted toda la razón. Sí, el asunto, tomando esto desde lo que debería ser la función pública, yo cuando me postulo a un cargo de ser como servidor público, digámoslo así, debería primar eso, o sea, yo ser una persona transparente que quiero, porque la función pública, si la entendemos bien, es un servicio, por eso los llamamos servidores públicos. Es un servicio a la comunidad y como tal, pues claro, yo tengo que tener toda la voluntad para mostrar que soy transparente, o sea, que mi vida, inclusive porque a los servidores públicos, como les contaba el caso de Alemania, a los servidores públicos también les revisan su parte moral y ética, las relaciones con su familia, con sus seres más cercanos. El servidor público tiene que estar casi que en una burbuja que respecto a que es una imagen, una imagen para los ciudadanos. Y aquí desafortunadamente tenemos servidores públicos que dan muy mala imagen a los ciudadanos y eso definitivamente impacta
la ética y la moral de la ciudadanía. Profesor, usted nos quería agregar algo ahí sobre este tema. El micrófono, Ya, ya, sí, 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 ya. No pienso que esta parte queda claro. Se repitió el proceso de ir a la página de la función pública, donde efectivamente podemos los ciudadanos nosotros mirar ¿cómo se llama? La declaración de renta o el certificado de ingresos y a su vez, como lo explicaba la doctora Ina María, la cuestión de aportes en referencia al Fondo Nacional de Financiación Política, lo que tiene que ver con contribuciones, donaciones y créditos en dinero especie que realizaron los particulares en beneficio de X y campaña, en este caso de la campaña del actual alcalde de la ciudad de Medellín, ¿no? Sí, o sea, como lo decía ahorita, los campos o los puntos sobre los cuales los ciudadanos ponen la mirada en lo que se refiere a los servidores públicos son varios. No solo lo económico, o sea, cómo consiguió el servidor público los recursos que tenga es fundamental, pero también cómo se comporta en su vida privada, cómo se comporta en su vida en cuanto a la ética, la moral. Son asuntos que los ciudadanos tienen la obligación, porque lo que tenemos allá, nosotros usamos mucho una palabra aquí y es dignatarios, cuando nos referimos a los presidentes de juntas de acción comunal, a los ediles, decimos que son dignatarios. Y cuando hablamos de dignatarios es una dignidad que le entregamos los ciudadanos a ellos para que nos representen. Entonces, mal le estaríamos nosotros si que nos representa es una persona que es débil en cuanto a la ética, en cuanto a la moral, Por eso los servidores públicos tienen que ser, primero, transparentes y segundo, tener una vida pues relacionada con el cargo que ocupan. En ese sentido, hoy queríamos estar aquí, ya se nos pasó la hora de inclusive de despedirnos de la emisora. Yo creo que ya nos sacaron de la emisora sin despedirnos porque ellos van hasta las 4 de la tarde, ya son las 4:08. A los oyentes de los 88.4, muchas gracias por haber estado ahí en sintonía. No, hoy queríamos tratar precisamente estos temas, queríamos darle a conocer a los ciudadanos que hay herramientas, que hay formas de hacerle seguimiento a la gestión pública y principalmente a los servidores y mandatarios, a los servidores públicos y mandatarios. Yo no sé si doctora Lina María, profesor Massimino, nos quieren dar un cierre a esta emisión pues, principalmente diciéndole a los ciudadanos que estos son herramientas pedagógicas. Lo que hacemos nosotros desde este programa es traerles información para que de manera informada ustedes puedan empezar. Yo creo que aquí el ejercicio de control social está todavía muy, muy en pañales, al menos lo digo por Medellín, no sé ustedes en Cali cómo lo han visto. Y lo digo en pañales no porque quienes hacen control social no tengan conocimientos ni hayan avanzado, lo digo es porque la gran mayoría de los ciudadanos hoy no se preocupan por hacer control social, hoy no se preocupan por mirar cómo está la gestión. Muchas veces nos limitamos nuestro ejercicio de control social como ciudadanos de a pie es quejarnos en las redes sociales, decir que no tenemos buenos gobiernos, que no, pero los buenos gobiernos los hacemos nosotros, los ciudadanos. Un poco nos decía esto también pues el profesor Massimino cuando nos hablaba de si es causa o efecto. Bueno, nosotros también generamos el tipo de ciudadanos perdón, el tipo de gobernantes que tenemos. Doctora Lina María, para que nos dé pues como sus percepciones sobre el tema, sus recomendaciones sobre el tema para los ciudadanos, para que vamos cerrando. Eh, bueno, ya a manera de conclusión, pues me parece muy importante estos espacios donde podemos justamente reflexionar un poco acerca de estos temas, que la ciudadanía comprenda bueno, que en Colombia tenemos toda una reglamentación, tenemos muchas normas, pero de nada nos sirve
esas normas si como ciudadanía no las dinamizamos. Entonces, un poco la invitación es que desde la ciudadanía realmente promovamos el uso de todas estas herramientas, eh, que seamos unos actores importantes, trascendentales en todo este ejercicio. Yo creo que también algo positivo que nos ha dejado el tema de esta pandemia es que ha sido la preocupación, ¿no? Que realmente surja en la ciudadanía una preocupación por qué se está realizando en las entidades públicas, cómo se está realizando, cómo se están invirtiendo los recursos, qué pasa, y sobre todo que la ciudadanía digamos, se convierta en un actor muy importante en la toma de decisiones. Y eso es vital, o sea, estamos en una era en la que las decisiones, las políticas, no se pueden realizar desde los escritorios de los servidores públicos, sino que tienen que ser decisiones de forma articulada con la ciudadanía. Y para que los gobiernos realmente entiendan y, digamos, avancen un poco en todo este ejercicio de conformar un gobierno abierto, un gobierno donde la ciudadanía sea parte de la toma de decisiones, donde justamente todas las decisiones públicas sean de forma concertada y en diálogos con los ciudadanos y podamos participar todos, es necesaria justamente que nazca dentro de los ciudadanos esa importancia, ¿no? Que podamos participar de forma activa. Entonces es un llamado a toda la ciudadanía a que podamos realmente usar de la forma más adecuada, que consultemos, a que indaguemos, a que estemos ahí demandando la información a los gobiernos todo el tiempo y realizando ejercicios de control social constructivos, algo que mencionabas ahora es muy importante. O sea, la gente siempre contesta en redes sociales y escribe en redes sociales, es que somos los más corruptos, es que se roban la plata, es que, pero bueno, ¿qué estamos haciendo para realmente cambiar esa realidad? O sea, nada nos sirve estar en redes sociales todo el tiempo si no estamos haciendo algo para cambiar esa realidad. Entonces yo pienso que el cambio empieza desde cada uno. Es un poco una frase cliché, pero es la realidad, ¿no? Y es que desde nuestra realidad, desde cómo podemos aportar justamente a ese cambio, a incidir de forma activa en la toma de decisiones. Pienso que eso es lo más importante. O sea, si estamos ahí y hacemos uso de todas estas herramientas, consultamos la información en datos abiertos, las personas, algo que afecta muchísimo es que los ciudadanos informan a través de otras personas. Entonces, lo que hacemos simplemente es replicar el mensaje que llegó por WhatsApp, la cadena que llegó por WhatsApp, y estamos haciendo un ejercicio de desinformación impresionante, porque realmente no vamos a la fuente directa, no vamos a la fuente oficial, no demandamos la información para conocer. Entonces, algo importante es que debemos de tomar decisiones a partir de datos. Y para que tomemos decisiones a partir de datos, debemos de consultar y debemos de, sobre todo, demandarle a los gobiernos esta información. Y debemos de participar. Colombia, justamente el viernes, hace el lanzamiento de su cuarto plan de acción de gobierno abierto. O sea, somos uno de los países que llevamos, de hecho, mucho tiempo en la alianza para gobierno abierto. Llevamos ya 4 planes de acción. Este es nuestro último, pues el cuarto plan de acción que lo lanzan el viernes. Entonces sí me parece muy importante que todos los ciudadanos hagamos parte justamente de todos esos compromisos. Hay compromisos de todas las entidades, de todos los órdenes, del orden territorial, del orden nacional, de órganos de control que promueven justamente el gobierno abierto. Bogotá, por ejemplo, me parece que es una de las entidades que ha liderado justamente este tema y ahora en esta administración está realizando un ejercicio muy interesante. Ahí lo invito para que lo consulten, de co-creación en todos los problemas. Entonces tienen una página de gobierno abierto y hay como unos retos. Los ciudadanos se inscriben y la ciudadanía responde a esos retos. De hecho, creo que Medellín también tiene uno, yo lo estuve viendo. Nosotros en Cali se hizo algo con el plan de desarrollo, pero de hecho sí estuve viendo uno de Medellín también así. Entonces hay unos retos que le ponen a la ciudadanía, y la ciudadanía da, digamos, su opinión de cómo se pueden resolver esos problemas. Y es a través justamente de eso, de la co-creación, de realizar esto de forma articulada con la ciudadanía. Entonces, sí me parece, digamos, como mensaje, y hoy justamente en el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, es que la respuesta y la solución está en cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias, doctora, por
Aquí hay que decir que la doctora muy joven, pero con muchos conocimientos, no pero, y con muchos conocimientos, que nos ha aportado hoy inmensamente en este tema de la transparencia. Profesor, para que usted también pues nos haga su reflexión, antes hay que decir, profesor, que eh, estamos organizándonos, estamos preparando para cuando las medidas de la emergencia nos lo permitan. Vamos a tenerlos como invitados aquí en Medellín para que hagamos unos conversatorios, para que hagamos unos foros. Estamos proyectando que sea una semana donde estemos de pronto en un tema central de ciudad, pero que también hagamos recorridos por varias comunas de la ciudad, conversando con amigos, conversando con líderes sociales, veedores ciudadanos, gente conversando sobre estos temas. El tema que nos acaba de mencionar la doctora Lina María sobre el plan que se... ¿Me recuerda el plan, por favor, doctora? Es el cuarto plan de acción de Estado abierto. Imagínense, eso es un tema importantísimo para conocerlo, porque creo que la mayoría no lo conocemos y para reflexionar sobre él. Entonces, profesor, pues, con su reflexión final y también pues para que invite a las personas que nos ven y nos escuchan a que participen aquí en Medellín, apenas tengamos la oportunidad que la emergencia nos lo permita, vamos a estar programando y anunciándoles esos conversatorios. Bueno, vamos a ver si tengo, ya, sí tengo micrófono. Entonces, mi reflexión final va en armonía y en coherencia con todo lo que se ha venido manejando acá en el panel. Básicamente es que ya no nos podemos quejar más de echarle la culpa al otro, de que el problema de la corrupción es por culpa de los gobernantes, y quienes eligen a los gobernantes, pues nosotros mismos. Entonces, esa excusa ya no se puede seguir manejando, de seguir echando la culpa a los otros. Tenemos una constitución que tiene un menú amplio de participación ciudadana, donde la sola participación aparece en el preámbulo como un valor, en el artículo 1 como un principio, en el artículo 2 como un fin, es decir, que el fin del Estado no puede ser la participación, sino que debe facilitar, y eso es lo que tiene que hacer el Estado, y lo que conversábamos extra micrófono, debe facilitar la participación de los ciudadanos. ¿Cómo lo está haciendo? Pues yo conozco el caso de Cali, del Valle, y de una u otra manera, pues a nosotros se nos ha dado la posibilidad en muchos gobiernos de diferentes matices de poder participar y de poder hacer cumbres nacionales, internacionales, foros regionales. El artículo 3 de la Constitución, que para mí es esencial, habla de que nosotros como ciudadanos podemos ejercer nuestra soberanía, y yo agregaría algo que usted dijo: nuestra dignidad de ciudadano la podemos ejercer en forma directa, gústele o no le guste a mucha gente, o en forma representativa. Si yo no quiero que a mí me representen, pues yo comienzo a mover mi nombre para que sea tenido en cuenta, al menos como alcalde de la ciudad de Hierro, como se dice muy jocosamente por acá en Cali. Pero la Constitución, que en el artículo 4 la establece como la ley fundamental, la norma de normas, es clara. En el artículo 40 nos da el derecho, nos dice que los ciudadanos podemos participar en política, y establece otras formas de participación donde cabe la veeduría. Les decíamos en jornadas anteriores que la veeduría no está físicamente en la Constitución, pero está el espíritu, y ese espíritu es el que hemos venido desarrollando conjuntamente todos, para inclusive el Congreso, que sacó la ley 850 del 2003, para que quede eso consagrado en una ley. Pero la Constitución no habla de veedurías, ahí está el espíritu, y si nosotros no movemos materialmente ese espíritu, pues se va a quedar ahí nomás como espíritu. Tenemos que materializar todos estos hechos, como se ha venido planteando acá, actuando, pero cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestro conocimiento. Por eso es muy importante la información y el conocimiento. En el artículo 95 habla de los deberes y obligaciones, y está el deber de nosotros de participar. No solamente es un derecho, sino un deber, una obligación conjuntamente con el Estado, que debe facilitar la participación. Más adelante habla de diferentes mecanismos que tenemos para participar los ciudadanos, que no sucede en otros países. Y en el artículo 270 se establece que hay que crear ese sistema nacional de participación, que está plasmado de una u otra manera en el libro La veeduría como mecanismo de participación ciudadana,
y que al menos ya los ciudadanos tenemos una cuota inicial. Muchos, si no están de acuerdo, pues vamos a tener que crear otro, pero al menos ya hay uno planteado. La idea es más importante, que ya se ha dado un primer paso, algunos apoyarán, otros no, pero ya hay algo planteado, reconocido por la academia, por Colciencias. Y en el artículo 369 pues está lo que hablamos acá, los vocales de control, que también son una figura que hace control social, pero la idea es que no se creen tantas figuras, sino que nos unamos todos en torno a un solo tema, veeduría, porque seguimos creando figuras de control social, pero eso a la larga no se materializan, y al diluirse, al final el control social termina en lo que ha sido siempre en nada. Entonces, de una u otra manera tenemos que bajarle a los egos, y bueno, si alguien está trabajando bien como lo están haciendo ustedes allá en Medellín, pues aquí llegamos nosotros para apoyar, porque el que ha dado el primer paso hay que seguirlo apoyando para que siga mejorando y siga llegando a la excelencia. Entonces esa es mi posición, una posición ecléctica. Bienvenidos todos y todas, bienvenidos todos los que estemos a favor de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. En ese orden de ideas, abierto a todas las ideas y todas las posibilidades, para que verdaderamente lo que buscamos es generar desarrollo en el territorio y bienestar en la comunidad. Muchas gracias, profesor Massimino. Muy importantes sus aportes, por supuesto, también los aportes. Hoy tuvimos dos, como les decía al inicio, tuvimos dos invitados de lujo con los cuales queríamos conversar precisamente sobre este tema que nos convoca hoy, 9 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, donde los ciudadanos jugamos un papel súper importante. Somos los ciudadanos los que debemos reclamar de los servidores públicos y de los mandatarios, de nuestros mandatarios, la transparencia. La transparencia que, como nos mencionó, como nos presentó de manera amplia la doctora Lina María aquí y el profesor Massimino, tiene muchos aspectos, son muchas las exigencias que todavía hay por cumplir, que no se están dando, que no se están cumpliendo, pero somos los ciudadanos los que tenemos que reclamarlo. Una de ellas la pusimos aquí, hicimos un ejemplo con ella, fue cómo acceder a la información de nuestros mandatarios, qué tantos recursos reciben, de dónde los reciben, por qué los reciben, cómo fue su campaña para ser elegidos, también qué incompatibilidades puede tener con su acción pública, con su acción privada. Por ejemplo, hay alcaldes, hay servidores públicos en general que tienen empresas y que no deberían tomar decisiones respecto a temas que van a beneficiar a esa empresa. Entonces, aquí hemos caminado varios de esos aspectos y esperamos que al menos les hayamos creado la inquietud sobre cómo hacer un buen ciudadano, porque ser un buen ciudadano también es reclamar de nuestros servidores, de nuestros mandatarios, la transparencia. Eso queríamos hacer hoy, 9 de diciembre, en conmemoración pues de este día, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. A nuestros invitados, muchas gracias por sus aportes, porque el profesor principalmente que acudimos a él muy amablemente nos acompaña, la doctora, ojalá y también nos continúe acompañando muchas veces aquí en el programa, nos ha dado unos aportes muy, muy, muy importantes. Bueno, no sé si se van a despedir, se quieren despedir, bien puedan. Perdón, primero las Bueno, damas. Sí, primero las damas. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias por este espacio y claro, pues yo en particular encantada de poder seguir acompañándolos y poder que sigamos acá conversando sobre estos temas tan interesantes y tan apasionantes. Muchísimas gracias a Víctor Hugo, muchísimas gracias a la veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6 de Medellín, muchísimas gracias al profesor Mafli. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que queda algo en el tintero, y es la ley 1474 de 2011, por la cual se dictaron normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública en Colombia. En su artículo 78
trae un tema que nos apasiona en otros artículos interesantes, pero ya por cuestiones de tiempo estamos terminando. Ojo con esta ley, y el artículo 78 habla de la democratización. Mira eso tan bonito, Víctor Hugo. Sí, De la democratización de la administración pública. Modifíquese el artículo 33 de la ley 489 del 98. Recuerde que es el estatuto como se debe administrar organización y estructuración del Estado, ¿no? La ley 489 del 28 de diciembre del 98. Mira esto tan bonito. Todas las entidades, y antes de que se vaya la doctora Lina María, todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa, ojo con eso, y democratización de la gestión pública. Digo ojo con eso porque como becario de Colombia, de todo Colombia ante la OEA, Organización de Estados Americanos, tuve muchos inconvenientes en el sur del país de demostrar que en Colombia, gústenos o no, la democracia participativa existe tanto en la Constitución como en la ley, es el complemento ideal de las instituciones representativas. Eso ya es una cuestión teórica, y eso es lo que amerita que de pronto podamos ir a conversar con la gente en Medellín y en todo el país para decirles verdaderamente que lo de nosotros no es especulación, no es una idea mía, eso está en la ley y está en el espíritu de la Constitución, y somos nosotros los ciudadanos los que lo vamos a llevar a cabo. Sigo leyendo. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Entonces, a partir de ello, tenemos que convocar audiencias públicas, incorporar a planes de desarrollo, difundir, promover los derechos ciudadanos, apoyar mecanismos de control social, aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa. ¿Qué quiero significar con ello? Que el tema del estatuto anticorrupción y el tema del botón de transparencia, toda entidad pública, y un ejercicio de veeduría importante sería fuera del que hicimos hoy de las hojas de vida y de esto de los certificados de ingreso. Toda entidad pública debe tener un botón de transparencia, y ese botón de transparencia, pues la doctora Lina nos ampliará muy sucintamente qué debe tener, y a partir de ahí podemos comenzar también a hacer un ejercicio muy práctico, pero muy real y amarrado a la ley de lo que debe ser el ejercicio del control social y veeduría. bien, pues, doctora Lina, por favor. Bueno, pues muy interesante ese punto. Digamos, algo que les mencionaba es que la ley 1712 se erige justamente bajo el principio de que debe haber una divulgación proactiva de la información, ¿no? O sea, normalmente esa información, los ciudadanos pueden acceder a la información a través de solicitudes, pero la norma establece justamente ese principio, y es la divulgación proactiva de la información. Y en ese sentido, pues establece que las entidades deben de tener un enlace de transparencia. El enlace tiene 10 categorías de información. En ese sentido, pues todas las entidades públicas o privadas que prestan servicios públicos deben de tener un enlace de transparencia en su portal web, donde encuentran la información más relevante. Importante, digamos, o sea, es un espacio para que los ciudadanos podamos acceder a la información de forma fácil, de forma rápida, la información más relevante, información de normatividad, información de presupuesto, información de planeación, información de contratación, o digamos los instrumentos de gestión de información pública. Pero también es importante justamente que ese espacio se convierta también en un espacio para transparentar información importante, o sea, que los gobiernos puedan también ahí publicar no solo lo que la norma exige, sino, digamos, ir un poco más allá y entregar la información en lenguaje claro a los ciudadanos. Entonces, pueden, digamos, acceder, las principales entidades lo publican. De hecho, justamente la Procuraduría General de la Nación tiene una Procuraduría Delegada para la Transparencia, y ellos tienen un indicador que se llama el ITA, que es el Índice de Transparencia Activa, y ahí justamente evalúan a todas las entidades públicas y las entidades privadas que prestan servicios públicos, evalúan que cumplan con esto, ¿no? Y se puede consultar, de hecho, uno puede ingresar a la Procuraduría en el ITA y puede hacer la consulta de cómo están todas las entidades en términos de publicar esa información en su página web, en el botón de transparencia. Muchas gracias, doctor. Ahí nos queda otra tarea, y es revisar esta página, revisarla y, por supuesto,
traerles información a ustedes para que la conozcan y pues invitarlos precisamente a que vayan y la usen. Principalmente esa es la idea cuando les ponemos, les traemos esta información, es que la usen, porque de ahí depende que el gobierno se vuelva o que tengamos gobiernos más transparentes. Aprovechando que el profesor Maura nos abrió este paréntesis, se nos estaba quedando también en el tintero, profesor y doctora Dina María, que estamos haciendo, o sea, con Transparencia por Colombia y algunos senadores se ha venido trabajando un proyecto de ley por medio del cual se establecen lineamientos, medidas de protección y garantía a favor de delatores. Transparencia está promocionando más o poniendo más como un término inglés que es whistleblowers, que significa delatores, frente a la denuncia de corrupción. Y esto debido a que muchos líderes sociales y personas que hacemos control social nos vienen amenazando y algunos vienen perdiendo, algunos líderes sociales, muchos diría yo, pierden la vida cuando hacen este tipo de denuncias. Entonces también es dejar en la legislación colombiana una herramienta que proteja y que ayude a proteger a las personas que hacen este tipo de denuncias. Bueno, yo creo que ahí les dejamos una serie de elementos para estar teniendo en cuenta. Les agradecemos mucho a nuestros invitados. Nos vemos el próximo miércoles, el próximo sábado, con otro tema de interés. Yo creo que ya el próximo sábado estamos cerrando por este año. Vamos a ver qué decide el equipo de la estrategia de comunicaciones de la Veeduría Ciudadana al plan estratégico de la Comuna 6. Según decidamos, les estamos comentando el próximo sábado. Creería yo que ya es el último programa esta semana, perdón, de este año. Sin embargo, ahí lo estaremos conversando. Muchas gracias de nuevo a nuestros invitados. Nos vemos el próximo sábado con otro tema de interés. Que tengan un resto de tarde muy feliz.